nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Como ya nos dijo Johnny antes, veo que somos un poco menos que habitualmente solemos ser. Pero como bien nos compartía Mile la semana pasada, si hemos escuchado bien, hemos entendido que Dios no mira el número, que Dios no mira de dónde somos, o si somos guapos, o somos feos, si somos altos, si somos bajos, sino que a Dios lo que le importa es el corazón. Dios mira nuestro corazón, y si tú esta mañana estás aquí, has venido con un corazón receptible, un corazón sensible a la palabra de Dios, yo te puedo asegurar que vas a salir, como Él nos decía, con algo nuevo en tu vida. Y es algo muy importante entender esta parte de algo nuevo, porque dice en 2 Corintios capítulo 5, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y a veces podemos entrar en monotonía y en pensamiento que, otra vez lo mismo, ¿no? Esto se compartió hace 15 días o hace 20 días, pero con otra parábola, con otras palabras. Pero Cristo, a través de su palabra, te dice que nada es lo mismo, que aquí todo está hecho nuevo, ¿no? Por eso, seguramente, que si tú tienes un corazón dispuesto, hoy el Cristo tiene algo nuevo para ti. Y no es que porque yo tengo algo exclusivo para ti, o es porque comparto yo, va a ser algo nuevo, algo para ti. No es por eso, sino que Cristo sí que tiene una exclusiva para ti hoy, para tu vida, para que tú puedas salir pues de aquí diferente, que tú puedes salir con algo nuevo en tu corazón, y sobre todo que tú puedes salir con algo de Dios en tu vida. Entonces muchas veces nos fijamos en las personas que comparten, muchas veces estamos pendientes de lo que nos van a decir, cuando nosotros solamente somos instrumento, el cual Dios usa, y lo cual muchas veces suena como un tópico, pero no es, que tenemos un privilegio de poder estar aquí y poder compartir lo que Dios pone en nuestra vida. Y yo estos días, escuchando un poco los vídeos estos que Pastora nos mandó, algunos enlaces para poder ver lo que estaba pasando ahí en el Congreso donde están ellos, pues veía el versículos que tenían como referencia, que tenían como lema, ahí en el fondo, y vamos a abrirlo en Juan 17, versículo 21. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo pues me quedaba un poco, ¿no? Y pensaba un poco sobre esta parte que dice para que todos sean uno, y pensaba un poco que somos de lugares muy diferentes, que venimos de culturas diferentes, de costumbres diferentes, y entre nosotros puede haber, y seguramente que hay, muchos pensamientos diferentes y muchas maneras de ver la vida diferente en cuanto a lo que son nuestras costumbres, en cuanto a lo que es lo que nosotros hasta ahora hemos vivido. Y es donde Cristo trabaja, y es donde Cristo quiere llegar. Yo creo que es uno de los mayores deseos de Cristo, de Dios, que todos nosotros podemos llegar a un mismo punto, que todos nosotros, a pesar de tantas diferencias que pueda haber, como hemos dicho, entre cultura, costumbres o lo que sea, deseo de Dios en que todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Y si nosotros llegamos a este punto, si Dios nos concede este privilegio, cuando nosotros le recibimos, nosotros en ese momento somos adoptados en lo que es la familia de Dios. Entonces, nosotros ya en esta familia
tenemos unas obligaciones respecto a Dios, respecto a nuestros hermanos y respecto a lo que es al mundo. ¿Cuáles son las obligaciones o deberes? Nosotros, adoptados en la familia de Dios, entonces Dios nos adoptó y nos dio unos privilegios, y nosotros tenemos que devolverle eso. ¿De qué manera? Pues obedeciéndolo. Entonces nosotros ya como hijos adoptados a su familia tenemos que obedecer al Padre. Ahora, también nosotros como hijos tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y la tercera parte, también nosotros tenemos que amar y ayudar a nuestro prójimo. Entonces la primera cosa es obedecer a Dios, tiene que ver con Dios. La segunda cosa, amar a nuestros hermanos, tiene que ver con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo. Y la tercera cosa es ayudar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo ya no es solamente nuestro hermano en la fe, sino cualquier persona que nosotros podemos ver ahí fuera es nuestro prójimo. Entonces, si en cualquier de estas tres cosas no estamos bien, no vamos a poder cumplir ninguna, porque si no estamos bien con Dios, no vamos a estar bien con nuestros hermanos. Si no estamos bien con nuestros hermanos en la fe, no estamos bien con Dios. Y si no estamos bien con Dios o nuestros hermanos, tampoco vamos a tener ganas de poder ayudar a las personas. Cuando aquí nos decía que seamos uno, pero ¿con qué propósito nos decía que seamos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces tenemos un propósito. Cuando nosotros somos uno en Cristo, nosotros tenemos un deber de proclamar lo que son las maravillas que Dios ha hecho un día en nuestra vida y que Dios también puede hacer en tu vida. Y esto no es fácil. Yo hoy un poco me voy a centrar en esta segunda obligación o deber, o como la quieres llamar, donde nos habla un poco de amarnos unos a otros. Por eso empecé con este versículo que dice que todos seamos uno. Amarnos unos a otros, esto es algo lo que la Biblia mucho habla de ello. Y es algo lo que a nosotros nos debería de ser fácil, pero no lo es. Y yo te lo testifico de mi propia experiencia. Yo, antes de venir aquí en esta iglesia, estaba viviendo en una comunidad cristiana, más 22 o 23 años. Y allí la manera de vivir es como de los primeros cristianos. Ahí se comparte todo es de todo, pero hay otra cosa, ¿no?, que es de todos y es el tiempo. Entonces ahí tú no tienes tu propio tiempo, porque 24 horas estás con alguien. Yo me acuerdo, yo compartía una habitación con 8 personas más, y después cuando me casé, ya de matrimonio, compartía, porque no había, en aquella pues no había tantos recursos económicos, y a veces compartíamos un piso con otro matrimonio, y piso pequeño. Y esto, por mucho que tú tienes amor de Dios, por mucho que tú amas, una cosa es venir un domingo y verte con tu hermano y poner la cara bonita y decir, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y otra cosa es vivir 24 horas con otra persona, en la cual cuestiona muchas de tus cosas, en la cual tú cuestionas muchas de sus cosas, el cual no gusta cómo tus niños se comportan y a ti no te gusta cómo se comportan sus niños. Entonces, pero todo sirve ¿para qué? Para crecimiento. Porque dice, ¿no?, que hierro con hierro y hombre con hombre. Entonces todo esto nos puede servir, pero donde voy es que no es fácil. No es fácil ser uno, no es fácil siempre amar, como la Biblia nos dice que tenemos que amar, ¿no? Y esta es, de esto pues me gustaría un poco hablar hoy, de esa familia y de esa unidad de lo cual estoy hablando un poco. Nos habla aquí en Filipenses, en capítulo 1. El versículo 27 y 28. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice aquí, en estos 2 versículos en Filipenses? Que hay una manera
en la cual nosotros nos podemos proteger sobre estos ataques y estar, ¿qué? Unánimes. Unánimes quiere decir remar todos a la misma dirección, ir todos por el mismo camino, que es el camino del Señor, que es camino de Dios. ¿Sabes? Porque como hemos leído, el versículo 28 dice, y nada intimidados por lo que se oponen. Siempre hay personas que se oponen. Siempre en nuestra vida vamos a encontrar a personas que se oponen lo que Dios trae en nuestra vida y lo que nosotros queremos transmitir a estas personas. Por lo tanto, dice aquí que tenemos que combatir con ello. Y Dios nos ha dado armas, Dios nos ha dado cosas por las cuales nosotros podemos llevar esta fe hacia adelante, en la cual nosotros no tenemos que ser intimidados cuando vienen en nuestra vida estos problemas y estas cosas en la cual hoy en día es complicado. El Evangelio trajo en nuestra vida un cambio. La palabra de Dios trajo fe en mi vida y esa fe me hizo poner toda mi confianza en Cristo y Cristo cambió mi vida y por eso esto es digno de yo poder hacerle caso. Entonces, si la palabra me dice que tengo que hacer algo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es digna de toda la confianza. Dice que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Lo dice que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu. ¿Sabes? Entonces, ¿haciendo qué? Si nosotros estamos en unánimes y estamos combatiendo, tenemos que hacer ciertas cosas, lo cual nos va a ayudar que nosotros podemos ser ese uno, como hemos leído en Juan. Que nosotros no nos desviemos la mirada por las cosas que no son importantes. Y yo os voy a mencionar, no vamos a ir a leerlo a cada uno, yo lo leo desde aquí porque para no perder mucho tiempo, pero para podernos defender de estos ataques, lo que son ataques a la familia de Cristo, al cuerpo de Cristo, en Hechos 1:14 nos dice que tenemos que estar unánimes en la oración. Es muy importante. Cuando nosotros como cuerpo remamos en la misma dirección, cuando nosotros como cuerpo entendemos que contra estos ataques nos podemos defender con la oración. En Hechos 2:1 nos dice, unánimes en esperar el poder de Dios. También una cosa en la cual es muy importante que estamos todos conjuntos en ello, esperar el poder de Dios. Muchas veces tenemos prisas, muchas veces somos impacientes y queremos que las cosas ocurren ya, y ahí podemos cometer muchos fallos. Cuando la palabra dice que tenemos que esperar y no movernos hasta que venga el poder de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, como cuerpo tenemos que esperar que el poder de Dios se derrama sobre nosotros y en este momento yo te garantizo que tú ya no vas a tener tan difícil, tan complicado de amar a tu hermano o de hacer cosas para tu prójimo o de amar a Dios. Porque Dios es que hace las cosas en nuestra vida. Poder es de Dios. Nosotros, yo durante muchísimos años de mi vida he intentado salir de mis problemas con mis propias fuerzas. Y no he podido. Y tenía que haber dejado mi casa, que está a 3.000 kilómetros, y venir aquí, en un centro, de poder buscar una solución. Y tampoco la había encontrado en un centro, pero sí que la encontré en Dios. Sí que la encontré en Cristo. Y cuando Cristo cambió mi vida, mi mirada cambió. Entonces, yo ya no era una persona que quería todas las cosas ya, sino sabía que tenía que contar con Dios. Por eso, si nosotros estamos en unánimes, en eso de esperar el poder de Dios en nuestra vida, la cosa fluye, la cosa va, la cosa se ocurre, los milagros ocurren. Dices, ¿cómo? Que hemos esperado. No es ya, es cuando Dios quiera. Hemos entendido, hemos escuchado muchas veces que nuestro calendario no es el calendario de Dios. Él tiene sus fechas. Él es el dueño de los tiempos, no nosotros. En Hechos 2:46 nos dice de estar unánimes en el templo. Qué importante es que podemos asistir. Qué importante es que como cuerpo de Cristo aprovechamos estos momentos en los cultos, en las reuniones, estando en la presencia de Dios, donde sabemos que podemos aprender mucho de lo que Dios quiere transmitir y traer en nuestras vidas. Entonces nos dice unánimes en el templo de Dios. 4:24 del libro de los Hechos, unánimes en la alabanza.
Qué importante es alabar a Dios. Qué importante es reconocer que eres único digno de todas las cosas. Que si no fuese por Él, nosotros hoy no estaríamos aquí. Dios es dueño de la vida y de la muerte. Por lo tanto, si hoy estamos aquí, es gracias a Dios. Si hoy algo tenemos y algo podemos decir, es gracias a Dios. Y eso nosotros, ¿cómo le podemos devolver a Él? Con nuestra alabanza, con nuestro cantar, con nuestra oración, con nuestro decirle, Dios, tú eres todo para mí y eres suficiente. No necesito nada más. Pero dice unánimes. El Hechos 8:6, unánimes en oír el Evangelio. También, algo muy importante. Cuando te digo, por el oír el Evangelio, vino fe en mi vida. Por lo tanto, cuando tú hoy, el día, o unánimes estamos, con las ganas de recibir, con ganas que la palabra de Dios penetra en lo profundo en nuestro corazón y revela cuáles son nuestras verdaderas intenciones, si estamos de esta manera, Dios seguramente obrará. Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer para que nuestra vida sea protegida. Te digo, yo es que no veo el reloj, ni siquiera qué hora, no sé el tiempo. Vale. No va bien. Claro, porque a veces tengo problemas con el tiempo. Entonces, vamos un poco esta parte rápido, y esto es lo que deberíamos nosotros de hacer para ser protegidos por Dios, para que nuestra unión entre nosotros sea una unión perfecta, una unión basada en amor. Ahora, a través de un texto bíblico, vamos ahora a ver qué es lo que no deberíamos de hacer, porque siempre hay dos lados, ¿no? Algo lo que nosotros debemos de hacer y después hay cosas que no debemos de hacer. Y dirás, hombre, ¿no? Porque a veces cuando nos dicen esto no tienes que hacer, parece que nos tachan un poco por tontos. Esto ya lo sabemos. Bueno, eso que ya lo sabemos, esto ya muchas veces me ha dicho en mi vida. Yo eso lo sé. Y seguro que mañana no lo hago. Y primero que hacía el día siguiente era aquello mismo que el día anterior le había dicho que no iba a hacer. Por lo tanto, vamos en Números. El libro de los Números, capítulo 12. Porque si nosotros hacemos esto que vamos a ver ahora, de esta manera facilitamos al enemigo que nos daña dentro del cuerpo. El capítulo 12, versículo 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha habido también por nosotros? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aarón, María y Moisés, ¿qué eran? Hermanos, ¿sí? Eran hermanos, muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pertenecían a la misma familia. Pero vemos que de 3 hermanos, 2 hablan en contra de ¿qué? Del otro. Por lo tanto, podemos ver o reconocer que había un problema ¿qué? Familiar. ¿Sí o no? Había un problema familiar. Entonces, y no es algo extraño ver en la Biblia. Por lo tanto, si te digo que esto mismo puede ocurrir entre nosotros, no es algo extraño, porque si la Biblia, donde cuando hablamos, yo muchas veces cuando hablo de estas personas, hablas con una soltura, cuando hay que tener mucha humildad y mucho temor. ¿Por qué no? Porque el Pedro no sé qué, no sé cuánto. Pues, ¿cuántos años le gusta a Pedro de mí? De lo mejor que yo. Pero bueno, es la palabra y la cogemos como los ejemplos, pero la cosa es que muchas veces no. Si tú ves que a ellos le ha pasado, nosotros también, mucho más nos puede pasar. Y estamos en ellos, que estamos un poco, ya te digo, cuando hablo hoy de unidad en la familia, yo no pienso tanto en lo que es nuestra familia carnal, donde pues, está tu madre, tus hijos, tu mujer, ahí sí que ponemos nuestra parte, igual estamos un poco más involucrados. Te estoy hablando de lo que es el cuerpo de Cristo, te estoy hablando entre los hermanos y hermanas, ¿no? Y aquí vemos que había un problema, pero también sabemos, por ejemplo, que lo que es Jacob y Esaú tenían un problema.
que Esaú dice que quería matar a su hermano. Y dice que estaban 20 años sin hablarse. 20 años. Cuestiones familiares, ¿había un problema o no? Había un problema. Dice que a José, sus hermanos, primero le querían matar. Le echaron en un pozo, en un tal, y después dijeron, bueno, igual no es bueno que le matemos porque igual vendrá castigo sobre nosotros, vamos a venderle, y le vendieron como un esclavo a unos ahí que pasaban por ahí. Y eran hermanos. Eran hermanos. Después ya llegamos a colmo. Dice que Caín mató ¿a quién? A Abel. Ya llegamos de matar. Y después tenemos en el Testamento también, tenemos María y Marta, ¿no? Había ahí un poco de problema en la cocina, problema en las cosas en la casa, pero había problema. Había problema, porque de eso una se un poco enfada y dice, ¿por qué no dices a mí? Entonces vemos a través de la Biblia que problemas siempre hay en la familia. Por lo tanto, conflicto también puede haber entre nosotros. Por lo tanto, nosotros le tenemos que dar importancia, pero muchas veces le damos muy poca importancia y pensamos, bueno, no pasa nada. No pasa nada si yo un poco tal. ¿Sabes con qué empezó todo aquí? Todo empezó con murmuración. Porque la palabra murmurar tiene un significado y es hablar en perjuicio de alguien que no está presente. Entonces, hablar de alguien que no está. Ahora, hemos leído y hemos visto que Moisés, ¿qué? No estaba. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo María y Aarón? Murmurar. Y hoy, pues así por casualidad, en una versión, otra que no es de Reina Valera, justamente ponía que están murmurando. Aquí no pone, aquí dice María y Aarón hablaron contra Moisés, pero hay versiones en las cuales ponen directamente murmuraron. Pero nosotros, si hemos cogido la definición de murmurar, que es hablar mal de ausencia de otra persona que no está, pues sabemos que ellos dos estaban murmurando. ¿Y qué sería correcto hacer en este caso? Pues sería correcto hacer, como nos dice en Filipenses, hacer todo sin murmuración, contienda. Esto sería correcto, pero nosotros muchas veces no lo hacemos así. Por lo tanto, si había un problema con Moisés, ¿qué es lo que tenían que hacer Aarón y María? Tenían que haber ido con Moisés y hablarlo con Moisés. Moisés, mira, pues estas cosas son las que no nos gustan. Esto es lo que nos molesta. De hecho, la Biblia en Mateo dice, si tu hermano peca, vete y habla ¿qué? Con él. No te vayas a otro hermano y habla contra él, que muchas veces nos pasa. Te digo que yo esto he vivido y te hablo de mis propias experiencias. Yo muchas veces igual no he ido a otro hermano a hablar contra otro, pero sí que en mi corazón he murmurado. Sí que yo en mi corazón, mi interior, he pensado mal de otra persona. Y he pensado, ¿y ese de qué va? ¿Qué se ha creído? Y yo aquí todo el día trabajando. ¿No? Pues son cosas sencillas que muchas veces podemos ser, porque muchas veces como el pecado vemos algo que es grandísimo y que es no mates, no robes, no esto, no otro, cuando murmurar, pues bueno, es una cosa que todos lo hacemos y lo hacemos todos los días, pero murmuración es pecado. ¿Y sabes por qué murmuración es pecado? Mira, en Santiago 4. El versículo 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces aquí nos dice de una manera muy clara que si nosotros juzgamos a hermano, que murmuramos contra la ley. ¿Y la ley quién es? Es la palabra, es el mandato de Dios.
Entonces, si murmuramos contra nuestro hermano, murmuramos directamente contra Dios. Y aquí nos dice que solo uno es el dador de la ley y solo uno es que puede juzgar. Por lo tanto, nosotros esto deberíamos de quitar de nuestra vida. Dios es el dador de la ley. Él puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres? Ahora, ¿cómo te sientes? ¿O cómo me siento cuando me dicen, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué quieres? ¿No? Porque esto es, en definitiva, lo que pasaba en la conversación entre Aarón y María. Dicen, pero Dios solo ha hablado por Moisés y puede hablar solamente por Moisés, y por nosotros Dios no habla. ¿No? Y muchas veces esto nos toca, porque tenemos un ego que es a veces muy alto, y a veces pensamos que somos más de lo que somos. Cuando la Biblia dice también, yo creo que es Filipenses, que tenemos que considerar a los demás mejores que a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque murmurar es una cosa que a veces pensamos que es pequeña, que no es nada, pero trae consecuencias. ¿Sabes qué le pasó a María? Tuvo lepra. Dios lo castigó con lepra. Y el lepra un poco se asemeja el Antiguo Testamento con el pecado. ¿Y sabes cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces fíjate qué sencillo y que parece pues sin mucho peso murmurar, hablar mal contra alguien. Pero este murmurar trajo lepra, que es pecado, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, tenemos que entender que cualquier cosa que nosotros hacemos y que no está escrita en la palabra como buena, es algo malo y es pecado. Es pecado. Por lo tanto, murmurar es pecar. Y la paga de pecado es muerte. Fíjate que ella se tuvo que quedar, porque en aquella pues había una ley que cuando tal tenía que quedarse fuera del campamento. ¿Y sabes cómo se quedó allí? Se quedó sola. Entonces, fíjate la consecuencia. El pecado entra en nuestra vida, nos quedamos solos. Yo creo que no hay nada peor que uno quedarse solo, sin nadie, sabiendo que has fallado y que no hay ninguna solución, porque era incurable. La lepra en aquel tiempo era algo incurable y era que te llevaba directamente a la muerte. Pero dice que su hermano no le había tomado en cuenta lo que ella había dicho, que su hermano le había pedido a Dios la misericordia y por lo tanto Dios hizo, Dios sanó. María se lo quitó la lepra, pero vemos que las consecuencias están. Las consecuencias están. ¿Qué hacía el pueblo de Dios continuo cuando estaba en el desierto? Murmurar, murmurar y murmurar. Este pan tan liviano, ¿por qué no tenemos carne? ¿Y dónde está el agua? Mejor era quedarnos ahí. ¿Y sabéis qué pasó? Que de 2 millones o no sé cuánto eran en total que habían salido, dice que solamente 2 habían entrado en la tierra prometida, y que todos los demás habían quedado tendidos en el desierto, se habían muerto. Por lo tanto, ¿qué habían hecho? Murmurar, murmurar y murmurar. Por eso es muy importante que nosotros entendemos que murmurar nos quita la bendición de Dios y murmurar nos frena progreso espiritual. En donde estamos en Números capítulo 12, el versículo 15. Dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué le pasó al pueblo? No pasó hacia adelante, tuvo que pararse, tuvo que esperar. Entonces vemos que nosotros con nuestras cosas frenamos el plan de Dios.
frenamos. Y no es porque Dios no pueda hacer, Dios puede hacer lo que quiere. Pero también Dios nos ha dado un libre albedrío, Dios nos ha dado de poder tomar nosotros nuestras propias decisiones. Y si mi decisión es pecar, esto tengo que tener en claro que trae las consecuencias y que eso trae que se va a frenar el progreso espiritual en mi vida. Y que me voy a quedar solo. Ahora, hemos dicho antes que si habéis quedado un poco el capítulo 12, versículo 1, que ellos le reprochaban a su hermano porque se había casado con una mujer que era cosita, que era de un pueblo que igual no era de los suyos, y como que le reprochaban eso, pero esto no era el verdadero motivo de reproche. El verdadero motivo de reproche era porque ellos tenían envidia. El verdadero motivo de reproche es porque ellos tenían orgullo en su vida. Por eso es lo que hemos dicho antes, que ellos dijeron, pero solamente a través de Él puede hablar Dios, ¿y nosotros qué somos? ¿A través de nosotros Dios no habla? Pensaría María, pero ¿no soy yo el que crió a Moisés? Que le sacó de allí y le estaba criando mientras que estaba en la casa, su hermana mayor. Todos estos podían pensar esto, pero ellos buscaban algo, buscaban un reconocimiento. Hace poco Miguel nos hablaba en una reunión de los jueves de reconocimiento que buscaban hermanos, dos hermanos de los discípulos. Ellos buscaban este reconocimiento que en aquel momento no le pertenecía, porque Moisés tenía su puesto. Moisés tenía toda la autoridad dada de Dios para poder gobernar a su pueblo de la manera como él pensaba, sabiendo que él estaba siempre en estrecha relación con Dios, que él siempre pedía a Dios que le enseñe de qué manera tiene que hacer, y esto lo querían hacer ellos mismos. Y claro que Dios te habla a ti mismo, claro que Dios me habla a mí mismo. Entonces yo no voy a quejarme y decir, pero Dios no habla a través de mí, pero tengo que entender que siempre hay una autoridad suprema que está encima mío, y la cual yo me tengo que someter, en la cual yo tengo que reconocer, estás puesto por Dios. Entonces, si tú me dices que tengo que hacer esto así y así, yo lo hago. Ahora, Dios también me habla a mí. Eso lo tengo claro. Pero no puedo tener envidia de un puesto que tiene un hermano que a mí no me pertenece simplemente. No puedo tener orgullo de pensar que soy más de los demás cuando hemos dicho que la palabra dice que tenemos que considerar a los demás mejores que a nosotros mismos. Porque ¿sabes qué pasa? Que por mucho, lo que te dije antes, que nosotros a un domingo podemos poner cara bonita y reírnos, pero en nuestro corazón tener otro pensamiento que es muy diferente. Cuando el capítulo 12, el versículo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice, y lo oyó Jehová. Entonces, igual tú no me oyes lo que yo pienso, y yo no oigo lo que tú piensas, pero ¿sabes quién no soy? Dios. Dios no soy. Dios conoce todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce todo. Delante de Él, dice la palabra, no podemos esconder nada, porque dice todo, un día va a ser sacado a la luz y puesto delante de Él. Por lo tanto, nosotros no podemos esconder. Entonces, cuando nuestra relación entre los hermanos no está bien, con esto nosotros debilitamos lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso hemos empezado con este versículo, dice que todos seamos uno. Como yo soy uno contigo, decía Jesús a su Padre, para que ellos también sean uno en nosotros, y que de esta manera podemos decir al mundo lo que tiene que hacer, lo que es correcto de hacer. ¿Cuál era el salmo que? 133:1. El Salmo 133:1.
Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿No? Y de esta manera, estando nosotros en armonía, porque dice cuando Dios creó a Adán y Eva que hubiera una perfecta armonía con Dios. Y seguramente que hubiera una perfecta armonía entre ellos, mientras que no vino lo que vino. Y de esta manera deberíamos nosotros, porque ya hemos dicho antes, si ya tenemos que protegernos de estos ataques tan fuertes que ven de fuera, no estaría bien que nosotros dentro del cuerpo dañamos a lo que es la obra de Dios. Y muchas veces, con las cosas que son pequeñas, como murmuración, que la consideramos pequeña, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. A través de estos ejemplos en la Biblia hemos visto que había muchísimos problemas familiares en la Biblia y que nosotros, que somos adoptados en la familia de Cristo, de repente nos hemos encontrado con ¿qué? Que tenemos miles y miles de hermanos y hermanas. Y con cada uno de nosotros, con cada uno de ellos, tenemos que mostrarle algo. ¿Y este algo qué es? El amor. Que te digo, no siempre es fácil, pero es necesario. Porque dice que Él nos amó primero a nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora, amarle a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nada más. Gracias.